A ver, lectura, no, después vamos al gabinete, lectura de, según la evaluación que tiene usted, según lo que usted conoce, que lo conoce muy bien, ¿esto es reversible? ¿No es reversible? ¿El gobierno reaccionó con buenos reflejos? ¿Cómo lo ve? No, en primer lugar hay que analizar la derrota, y la derrota, la verdad que la reacción fue muy mala, puso en jaque la estabilidad del gobierno y también, por qué no decirle, de las instituciones de la Argentina, y creo que se autoinflige un daño muy fuerte el gobierno con todo este proceso, y el gabinete que ha jurado es consecuencia de esa derrota electoral y de los acuerdos internos, de las realidades de poder que estaban puestas desde el primer día, en donde la figura poderosa de esa coalición, que es el Frente de Todos, siempre fue y sigue siendo la vicepresidenta. Y lo que ha ocurrido es, en primer lugar, el gobierno ha perdido una semana, está transitando la segunda semana, que también en el acomodamiento la va a perder. Quedan 6 semanas de cara a la elección de noviembre. Yo creo que si Juntos por el Cambio trabaja con convicción, con decisión, y especialmente consolida su mundo de ideas que gravitaron en los últimos 20 días de la primaria. Bajar impuestos, modernizar normas laborales, apuntar a la seguridad, en fin, un conjunto de ideas que están insertas en las demandas ciudadanas, el mundo del trabajo como eje central. Me parece que podemos nuevamente ganar la elección. Ahora, Pichetto, bueno, entre la carta de la vicepresidenta que le dice al presidente, gastaste poco y por eso perdimos las elecciones, y lo que aparece como un plan, no sé, de cierta obscenidad política, se me ocurre. Decir, bueno, de ahora en más va a haber aumento del salario mínimo, va a haber créditos a tasa cero, va a haber una suba del mínimo de ganancias, va a haber un bono para jubilados. Digamos, es bien la idea de te voy a dar plata para que me votes. Bueno, se calcula un aumento del 1.3 del PBI. Sí. Están estimando nada más ni nada menos que ese porcentual. Sí, lo van a hacer, porque el resultado electoral no es neutro para el gobierno y van a intentar remontarlo. Y las dos, hay que mirar no solamente la composición del gabinete nacional, sino también la conformación del gabinete provincial. Ambas modificaciones tienen como objetivo tratar de mejorar su performance electoral. Uno de los grandes derrotados el domingo, que pasó agachado en este ruido que hubo, fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin duda. O sea, perdió la visión del pobrismo, Claro. la visión del control social del mundo cubano de los médicos, todo el mundo encerrado, quédate en casa, el subsidio como el único motor de la política. Eso perdió. Eso Bueno, perdió. pero ¿la base fue la economía o fue la vacuna? No, fue la cuarentena interminable y la crisis que provocó en la gente, y especialmente en la gente más pobre, más humilde del conurbano, que no podía salir a hacer su trabajo, que no podía ir a trabajar a la construcción, que no podía hacer la changa, que no podía ir a vender alfajores en el tren. En fin, un mundo de trabajo informal, de trabajo en negro, que la única consigna que el gobierno tuvo durante 10 meses era quédate en tu casa. Y bueno, y todo el marco consolidado sobre la base de el autoritarismo, la limitación en las libertades, el discurso de los infectólogos. Todo esto era un cóctel que determinó el proceso de la derrota electoral. Porque eso determinó exclusión, pobreza, pérdida de empleo, y le cobraron la cuenta. Ahora, Pichetto, esta semana que pasó, que usted recién decía que perdió el gobierno, el presidente tuvo un momento en el cual se recluyó con varios de los suyos y pensó si por un momento no ensayaba en una vertiente peronista, distanciándose del kirchnerismo. Imposible. Esto finalmente no pasó. La política tiene una cuota de realismo imprescindible para el análisis. Ahora, mi pregunta es, ¿le parece A ver, que cuando eso ocurra, el gobierno está terminado. Está terminado en términos de poder. La coalición que formaron tienen que tratar de seguir juntos y tratar de mantener algunos ejes
De lo contrario, creo que se lesionan ambos sectores. Ahora digo, y hubo gente del peronismo- especialmente el sector del presidente, que es el sector de menor logística parlamentaria, para decirlo de alguna manera, delicadamente. Ahora, hubo un sector del peronismo que, en virtud de esto, lo abandonó electoralmente definitivamente al frente de todos. ¿Usted cómo lo ve? Hubo un grito muy fuerte de los pobres, de los que te dicen en el conurbano. Yo recorrí con Santilli en algunos lugares. Está agotado el tema del plan. Está agotado. Está agotado este discurso del Vaticano, del mundo de los pobres. La gente quiere trabajo. Y el plan ya no te contiene. El discurso del obispo de La Plata, este discurso no va más. Hay una visión de que la Argentina tiene que salir por el lado de un capitalismo inteligente, generar empleo. Y este es el debate de fondo de la Argentina. Esta es la visión que me parece que se está encarnando en muchos jóvenes que abandonaron al kirchnerismo y que votaron nuevamente por Juntos por el Cambio o incluso por algunas otras opciones. Ahora, ¿usted no cree que usted hablaba del pobrismo? Es ineludible la referencia a la iglesia. Sí, claro. En los últimos días hubo una carta de Monseñor Fernández diciendo, Muy dura. presidente, no queda más tiempo, y describía la situación, particularmente el tema de la situación social, y lo que yo percibo, corríjame, o si usted lo ve de otra manera, lo que yo percibo que en esta adelante. recomposición hay como señales para la iglesia. Digo, Sí, Julián claro. Domínguez es una, Juan Mansur es otra. Exactamente. En la carta de Fernández hay otros contenidos que le preocupan mucho a la iglesia argentina. Una es el tema de una idea que andaba circulando por ahí de liberar el consumo de marihuana. Bueno, se tiró en la campaña eso. Bueno, la tiraron en la campaña. Y el otro tema es este esquema exorbitante de la política de género, que es una política más dirigida al centro urbano, más de la visión metropolitana de la historia, que no tiene nada que ver con quizás el proceso cultural que viven las provincias. Hay en la decisión que se tomó, la colocación de Mansur como jefe de gabinete tiene que ver con tratar de tener alguna mirada más federal y de vínculo con los gobernadores. Y en la designación de el intendente de Loma de Zamora, Izaurralde, tiene que ver con recuperar un diálogo con los que controlan el territorio en la provincia de Buenos Aires, que están, diría, un poco desentendidos, que han tenido, digamos, poca disposición al trabajo territorial en la última elección. Me parece que hay un intento de reconstruir por ahí. No sé si les va a alcanzar el tiempo, no sé si lo van a poder. Van a intentar hacerlo. Por eso la oposición tiene que mantenerse alerta y trabajar intensamente para mantener la diferencia que se ha logrado en la primaria. Ahora, ¿cómo compensa en eso la oposición en la provincia de Buenos Aires, Santilli y Manes, ¿no? Frente a los varones del conurbano? ¿Cómo se paran y cómo dan la disputa? Lo que yo creo es que la primaria le ha puesto un punto final a esta construcción del frente social que se encarna únicamente con el plan. ¿Perdió Cristina ahí? ¿En la provincia de Buenos Aires? Ahí perdió Kicillof, perdió también Cristina, porque la base electoral de la provincia de Buenos Aires siempre fue su base más importante. Si hacemos un esquema comparativo con lo que fue la elección del 2019, ganaron por 20 puntos, 25 en la primaria, 20 en la general. A ver, era el dato más significativo de la derrota en 17 provincias fue la derrota de la provincia de Buenos Aires, en donde ahí estaba la construcción enfocada en lo que se denomina la tercera sección electoral. Ahora, ahí estaba el tema de la pérdida de votos, ¿no? De la gente que no fue a votar. Exactamente. Pero la gente no fue a votar. Perdóname. Y la gente fue a votar. Y lo que la gente estaba reclamando, y lo que está reclamando, es un cambio de expectativas. No sé si La Plata va a poder modificar el escenario. Yo creo que hay una demanda en la Argentina, hay como un alarido de los sectores más humildes y pobres que están reclamando un cambio de expectativas, un cambio de visión, de que el mundo no puede ser únicamente un plan.
que tiene que haber una perspectiva de búsqueda de opciones laborales, y para eso hay que hacer un cambio estructural en el país. Ahora, el gobierno va a anunciar entre mañana y pasado varias medidas del salario mínimo, una especie de nuevo IFE para algunos lugares. Y probablemente un bono para los jubilados. Un bono para los única jubilados, vez. varias cosas más. ¿Le parece? Y otros dicen que una carta que podría sacar el gobierno es un llamado a un acuerdo nacional. ¿Le parece que hay marco para un acuerdo nacional en plena... A ver, ahora electoral? no. Ahora no, ahora estamos en una etapa de elecciones. Cualquier escenario que signifique ese camino que usted plantea tiene que ser a posteriori. Ahora estamos en lo que se llama la etapa agonal, en donde hay indudablemente un desarrollo de una elección que está en marcha, en donde es la elección importante, que se modifica la estructura del Congreso, y para la oposición lo que hay es un camino claro. Cualquier debate, cualquier discusión que haya que hacer, hay que hacerla en el Congreso. En ningún otro lugar. No hay que comprarse esta caminata hacia la Rosada, ni comprarse alguna convocatoria de gran acuerdo, porque en este momento eso no funciona. Y para adelante, las discusiones tienen que ser en el Congreso. Allí donde está la representación popular. Usted hablaba recién de Cristina, de Axel Kicillof, mencionó los intendentes. Yo le hago otro vínculo, que también me parece que en el ruido se lo mira poco, y que es Máximo Kirchner. Porque, Sí. digo, su relación tiene que ver con aquellos intendentes que se han sentido relegados y además con una futura conducción del PJ que él pretende asumir en la provincia. Hay un tema de fondo, que es la ley que se votó en el año 2017, después de la elección del 2017, que determina el límite temporal a 2 periodos de los intendentes y que está todavía en análisis y en discusión, y es uno de los... Si es el primer periodo o es el segundo, eso ya lo La ley hemos se visto, hizo ¿no? en la mitad del periodo. Desde mi opinión jurídica, las leyes no son retroactivas, pero este es un debate que es de la política y también de la cuestión judicial, pero que está en el corazón de la discusión, porque la Cámpora quería avanzar territorialmente. Claro. Ahora, la Cámpora y también su líder tiene un tema para analizar, que es la fuerte derrota en el partido de Quilmes. Allí perdieron fuertemente, han tenido una elección muy mala, con una de las referentes, una de las figuras más importantes, la intendente de Quilmes. Sí, en otras localidades también. Menos Bien, pero digo, importantes. para escenificar un lugar donde indudablemente era el conurbano, era Sí, la claro. tercera, allí perdieron. Pichetto, uno de los elementos de la campaña me parece que fue Martín Tetaz con su remera de pero Macri, ¿no? Respondiéndole a lo que está haciendo el gobierno, que encaró bien fuerte contra Macri y después parece que lo dejó de lado. ¿Usted cree que Macri o el anti-Macri dejó de ser un argumento para el gobierno? Absolutamente. Al contrario, Macri se convirtió en un actor político importantísimo en el cierre de las campañas. Hay incluso una recuperación de la imagen positiva, hay una mirada de recuperación, digamos, del lugar político de Macri. Por lo tanto, me parece que eso para el oficialismo no es un tema que le vuelva a generar alternativas de triunfo. Bueno, pero hoy el presidente insistió. Bueno, sí, digamos, pero es lo que deben decirle a los argentinos, si quieren tener expectativas para mejorar, es por dónde vamos, a dónde vamos. El gobierno tiene indudablemente que trazar un plan económico, tiene que buscar un acuerdo con el fondo, tiene que hacer, digamos, generar alguna expectativa más previsible. Esta situación que vivimos con la complejidad política institucional de la Argentina determinó consecuencias económicas. Daniel, usted sabe bien lo que pasó con el dólar, lo que pasó con las acciones de las empresas en la bolsa. Y esto, cuando hay desestabilización o hay falta de estabilidad política, tenés efectos económicos. Y nadie puede decir que la oposición no ha tenido siempre un cuidado sobre la institucional. Ha sido uno de los ejes
de la participación y de la acción política en la Argentina de Juntos por el Cambio en estos últimos años. Ahora, de confirmarse la tendencia electoral de la PASO, que incluso puede profundizarse en virtud de lo que está viviendo el gobierno, ¿qué queda después de noviembre en la coalición gobernante? Porque ya vimos lo que pasó ante una situación como esta, una carta de Cristina que fue como un misil en medio de todo el escenario. ¿Cómo queda el albertismo, el kirchnerismo, Massa, los otros socios? ¿Qué puede llegar a quedar cuando quedan 2 años de mandato? Si hay una nueva derrota, que es un escenario posible, indudablemente que el gobierno va a entrar en un proceso de crisis y de afrontar los últimos 2 años que le quedan, y seguramente también habrá nuevos cambios. Este proceso no está saldado. Esto es lo que pudieron hacer ahora en este tiempo. Este gabinete es consecuencia de la crisis interna, de las visiones que están cruzando en el espacio político gobernante y de lo que pudieron, como dijo Eduardo también, es lo que pudieron, es lo que acordaron, lo que pudieron. La Iglesia también juega sus cartas, pone nombres. En la Argentina la Iglesia hace documentos políticos y también pone ministros. Es interesante. Casi una mirada colonial tiene la Argentina respecto a este tema. Bueno, tampoco la influencia de la Iglesia es nueva, ¿no? En la Argentina. Bueno, y es uno de los problemas. Esta visión cultural del pobrismo es uno de los problemas que tiene el país. Lamentablemente que el aporte del Papa Francisco diciendo que la propiedad es un derecho secundario no es bueno para las inversiones, ni para el mundo capitalista, ni para el mundo que hay que construir en la Argentina. Ahora, ¿usted cree que mirando cómo ha sido la evolución de esta elección, mirando cómo Te quiero decir algo, Eduardo, ¿sí? que es interesante. Sí. Si revisás la historia, la Argentina fue un país de gran potencia en el ciclo de gobiernos laicos liberales que va de 1880 hasta 1950. Fin del siglo anterior. Ahí es donde la Argentina pasa de lo que decía Alperín Dongui, una patria en el desierto, a ser un país con ferrocarriles, con crecimiento, una visión laica. Ley de matrimonio civil, bueno, es otra historia. Si querés algún día... No, sí, bueno, a ver, si entramos en ese camino, el camino siguiente es la tesis de Lori Sanata. Claramente. Yo estoy bastante cerca de lo que piensa, porque creo que hay que construir una visión de un país capitalista, que el capitalismo no es una mala palabra, que es el camino necesario para que la Argentina crezca, que requiere también de democracia de alternancia, de libertades, de garantías. Una visión de país. Ahora, le estaba por preguntar algo recién respecto de el curso de la elección, incluso el curso de lo que ha sido, después de Perón, creo yo, el liderazgo, al menos en términos emocionales, más fuerte que ha tenido la Argentina, que es el de Cristina Fernández. Ahora, pregunto, cuando uno mira el recorrido del 2009 para acá, y observando esta primera estación electoral, falta la definitiva, aun cuando el liderazgo se conserva, ¿usted no olfatea un final de ciclo? Yo lo que veo es la terminación de un mundo de ideas que atrasan, que colocan a la Argentina en una pobreza estructural, que consolidan el mundo de los pobres, que a lo mejor puede ser funcional a algunos intereses, pero ese mundo me parece que está terminado, que empezó a terminarse con la primaria y que hay que construir otro camino. Y los que interpreten ese camino, esa visión del futuro argentino, son los que van a gobernar el país. No tengo duda, y creo que la coalición Juntos por el Cambio tiene una cercanía con esas ideas, que hay que consolidarlas más, que hay que avanzar fuertemente, y que me parece que es lo que necesita el país para poder salir. Ahora, Pichetto, en las PASO también hubo otros fenómenos aparte de Juntos por el Cambio. Uno fue Milei por la derecha y los votos que obtuvo la izquierda, ¿no? Parecía que en la Argentina... 5 puntos a la izquierda. Sí, bueno, es más de lo que Milei es más disruptivo, es un discurso fuerte hacia la derecha, que también tomó votos del Frente de Todos. Es muy interesante este tema, muy interesante. Porque cuando uno analiza los barrios donde el voto a Milei fue importante,
son los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Villa Lugano, Villa Riachuelo. Villa Lugano, Parque Patricio, Barraca, las zonas de mayor, digamos, sectores más humildes, de gente de trabajo. Ahí está el voto de Milei y de muchos jóvenes. Digamos, el kirchnerismo está perdiendo a los jóvenes. Digamos, ya no es disruptivo ser de izquierda en la Argentina. Y Juntos por el Cambio, bueno, hay que trabajar. ¿Recoge algo ahí? Yo creo que hay que consolidar un conjunto y un núcleo de ideas para no tener fuga por derecha. Dígame... es cierto que Milei tiene otro componente que es antipolítica también, claro, ¿no? Se expresa una visión antipolítica. Le hago una pregunta un poquito más abstracta. A ver. No referida específicamente a algún nombre, pero digo, yo tengo, lo cual no quiere decir que no significa nada, siempre la percepción de que la Argentina ha hecho un paso del bipartidismo al sistema de coaliciones. Sin duda. Y que el sistema de coaliciones todavía en términos de administración de gobierno no funcionan. No lo diga solamente por esto, lo digo por la experiencia anterior también. Bueno, sí, pero es la realidad esta. No, está digamos claro. que han perdido entidades los partidos nacionales y, digamos, se ha consolidado un esquema de coalición. Creo que las coaliciones tienen que tener mayor identidad y tienen que tener un plan de gobierno para llevar adelante. Porque, a ver, corríjame de nuevo, la coalición es un fenómeno surgido más con lógica parlamentaria que hiperpresidencialista. Acá Claro. es una combinación que es compleja. Claro, es como la Constitución del 94, que tiene elementos del parlamentarismo, como el jefe de gabinete, pero no tiene todo lo que tiene que tener el jefe de gabinete, ni tampoco tiene la ratificación del Congreso. Digamos, son híbridos, pero es el mundo que vivimos, digamos. Son mundos de coaliciones, de acuerdos de sectores o de partidos que yo creo que Juntos por el Cambio pasa a ser un dato permanente. Bueno, Desde el 3 punto de elecciones vista por de el haber, 40, ¿no? de haber superado la derrota electoral, de haberse ido del gobierno Macri con el 40%, casi 41%, de haber ratificado esa mayoría de 41% en esta elección y de constituir y de construir un conjunto, núcleo de ideas que se mantienen también en el tiempo y haber mantenido la unidad parlamentaria. Son datos valiosos. Pichetto, mil gracias por estar Gracias. esta noche. No, muy amable los tres. Gracias.